the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. Hoy día nos acompaña Gabriela Salvador. Ella es abogada y activista, investigadora y especialista en temas de género, ¿no? De violencia machista, temas vinculados, como no, al activismo feminista también. Y hoy día vamos a conversar desde Cuaderno de Economía de economía y mujeres en medio o tras la pandemia, ¿no? Que es un tema que, no obstante, se ha tocado, pero se ha tocado en un contexto de cuarentena. Ahora vamos a evaluar, con el apoyo de Gabriela, qué onda con un sector, ¿no? Con un segmento, con una muestra de la población que ata de una vulnerabilidad muy crítica, por un lado, y por otro lado ata también de una precariedad que se alimenta, por ejemplo, desde dimensiones económicas como lo laboral. Así que le damos la bienvenida a Gabriela, le agradecemos desde luego su tiempo y su espacio. Y Gabriela, la primera reflexión, la situación de la mujer, ¿cuál es durante la cuarentena? Queremos saber cuál es el balance que tú le das tras esta cuarentena que se inició el 15 de marzo, terminó el 30 de junio, para ir yendo un poquito desde lo macro hacia lo micro. ¿Cuál es tu balance, Gabriela, en rápida reacción, ¿no? de estos 100 días de cuarentena? Ya después vamos a hablar lo que pasó tras esta cuarentena, pero de momento tu primera reflexión y nuevamente bienvenida y gracias por tu tiempo. No, más bien gracias a ti, Eduardo, por la invitación y de hecho gracias además por plantear este tema que a mí me parece tan importante porque permite visibilizar justamente a una población que viene siendo invisibilizada y que lo hemos podido ver también no solo durante estos 100 días de pandemia, sino yo siempre soy de dar como que 2 pasos hacia atrás, pero en esta oportunidad quisiera hablar más del presente en el sentido de lo último que acaba de suceder, ¿no? El discurso del premier Martos en el voto de investidura en el cual la mujer o los enfoques hacia la mujer como políticas públicas fueron casi mínimos, ¿no? Se habló de 6.000 millones de soles para afrontar la violencia contra la mujer, que prácticamente se convierten en nada cuando tú tienes un escenario en el cual desde el inicio de la cuarentena han tenido o se ha dado 37 feminicidios, pero solamente en Tacna han habido más de 1.133 llamadas a la línea 100 y a nivel nacional de casos registrados de violencia como más que registrados, sino que fueron atendidos, han sido 281 casos de violencia. Entonces uno saca el margen en el cual además muchas de las mujeres que en estado de informalidad y que muchas mujeres sufren de violencia en sus propios hogares, tener encerradas con sus propios victimarios, ha generado obviamente una situación de mayor conflictividad en sus propios escenarios, ¿no? De mayor vulnerabilidad en sus propios escenarios y que ha sido demandado por la Defensoría del Pueblo, que ha sido demandado por ONU Mujeres y que lamentablemente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no lo supo o no lo ha sabido afrontar durante esta pandemia, pero tampoco lo supo afrontar el MIDIS cuando no hubo un enfoque quizás de interculturalidad cuando se decide la primera entrega del bono de los 380 soles y se decide que sea la mujer la única que pueda ir a cobrar este bono. Entonces ahí tienes nuevamente el que repetimos un estereotipo del machismo en tanto la mujer, si bien es cierto, no como jefa de familia, pero sí como quien se va a hacer cargo o administrar el fondo para la alimentación, porque era básicamente para la subsistencia y alimentación de la familia. Y frente a eso, lo interesante
como una cifra alarmante es que solo entre esos 5 primeros días se dieron una cantidad alarmante de llamadas a línea 100 por violencia física frente al recibo de este bono, porque obviamente no es lo mismo que una persona que de repente, y aquí sí es importante hablar de sectores en las cuales el machismo esté mucho más arraigado culturalmente hablando, en el que la mujer sea quien reciba el dinero asignado para la familia y este termina siendo quitado por su pareja o por su conviviente, o por su esposo, o por el padre de familia, ¿no? Y ese enfoque es algo que uno dice, oye, ¿no la viste antes? ¿Qué fue lo que pasó? No hay un estudio previo, y eso solamente te demuestra que el tema de género en nuestro país no viene siendo manejado de manera adecuada y no hay estudios de género por parte del Estado que permitan políticas públicas orientadas a ello. Claro, por lo menos no hay pues una capacidad muestral, ¿no? Ya que estamos en un programa de economía, vamos a hablar como si fuéramos economistas. Claro, no hay una capacidad muestral que pueda pues dar una lectura no solamente a la violencia física, a la violencia emocional, sino a la violencia económica, ¿no? Que es Claro. básicamente, para que los muleros y las muleras nos entiendan, básicamente es cuando la pareja masculina ejerce una relación de poder y de chantaje contra pues, su pareja femenina, ¿no? Entonces, este nivel de afectación económica, Gabriela, que nos has dibujado tan bien, también lo voy a usar para la segunda reflexión. Ya al pasar esta cuarentena y este dibujo tan penoso que nos has dado, entramos pues a una etapa, un semestre móvil, ¿no? Que va pues de marzo al mes actual, ¿no? ¿Y cómo estamos tras esta vulnerabilidad? Porque tú has dicho algo muy interesante, que no se ha medido bien desde las autoridades, que no se, vamos a decirlo así, que no hubo la previsión adecuada desde, por ejemplo, las autoridades ministeriales encargadas de mujer, población vulnerable. Entonces, la reflexión o la pregunta es, una cosa es la cuarentena y otra cosa es la reinserción. ¿Algo hemos Sí, claro. aprendido, algo se ha avanzado, algo se aplicó a propósito de esta mala experiencia de la cuarentena, donde las mujeres efectivamente se vieron muy atacadas? O sea, tú percibes desde tu posición, no solamente como experta en derechos, sino como activista, que por ejemplo el MIDIS u otra autoridad aprendió la cuarentena y ya estamos aplicando medidas de rápida reacción. Es que yo lo que creo es que todavía no salimos de esa fase de cuarentena. O sea, a ver, hablamos sí de una reactivación económica, pero aún mantenemos el aislamiento, mantenemos el tema del trabajo remoto y frente al trabajo remoto también, que se da sobre todo a nivel estatal y en muchas empresas privadas, ha habido otro escenario que tampoco habíamos previsto, ¿no? Y es que en el trabajo remoto las mujeres que habían adoptado cierta autonomía o independencia en trabajos presenciales, al volver a sus hogares, tenían que hacerse cargo no solo de sus empleos, no solo de cumplir con sus tareas laborales, sino también hacerse cargo de, en el caso de aquellas que tenían hijos o hijas, hacerse cargo de sus hijos, hijas, hacerse cargo de patrones culturales que obviamente se han visto mucho más esclarecidos, ¿no? Entonces, en este escenario de reinserción, ¿quiénes son los que se reinsertan también? Porque hablamos de un grupo de informales que es más del 70%, que siempre va a existir, que está ahí, que no tiene recursos sino más allá de la subsistencia, y por otro lado hablamos de un grupo muy mínimo de mujeres y de hombres que están dentro de empleos formales, que se mantienen todavía en suspensión perfecta, y aquellos que los que no están en suspensión perfecta y han podido retornar a sus labores, no tienen la capacidad económica porque se han visto afectados durante
¿cuánto? 3, 4 meses aproximadamente, como para poder pagar ciertos servicios que permitan también el cuidado de sus familias. Entonces, esto también nos hace repensar en ciertos patrones culturales y cómo vamos repitiendo estos ciertos patrones culturales, pero también nos hace repensar en que la crisis sanitaria nos ha reflejado algo, y es no vivimos en un país en el cual hay inclusión, no vivimos en un país en el cual hay equidad, y no vivimos en un país en el cual hay igualdad. Vivimos más bien en un país en el cual existe pobreza, pobreza extrema, y algunos que pueden acceder a ciertos beneficios o que pueden acceder a ciertos privilegios, ¿no? Tú has dicho algo clave, o has hecho referencia, mejor expresado, a algo que es sumamente importante, que son políticas públicas, que es gestión pública. Recuerdo hace un mes, un poco más de un mes, acá también en La Mula, Claudia Blanco Pancorbo, a través de su programa Intromisiones, igualmente habló con una especialista, pero ella pues estaba en el tema, digamos, todavía estamos encerrados, ¿no es cierto? Por eso es que esta conversación de alguna manera pues complementa lo que conversó Claudia Blanco Pancorbo con esta especialista. Pero decía yo que tú deslizaste la idea de políticas públicas y gestión pública, pero además dijiste algo muy, muy importante e interesante, ¿no? Que estas políticas públicas, esta gestión, habla en idioma masculino, habla en idioma de hombre, ¿no? O sea, y con idioma de hombre, para que pues nos entiendan, es que todas estas políticas están diseñadas, como tú bien lo has explicado de manera didáctica, en función al hombre, a la mujer no. Y prueba de ello, pues, si hablamos del sector formal, ¿no? De empleabilidad, ¿no? Vemos que en el teletrabajo, como bien señalaste, no se tomó en cuenta la sobrecarga laboral que tienen las mujeres en la casa, ¿no? Y lo mismo se replica en el sector informal. Y lo hemos visto también corrígeme si me equivoco, Gabriela, lo hemos visto en todos los programas pues, económicos, fiscales, que han diseñado las autoridades económicas, ¿no? Un Reactiva 1, Reactiva 2, que habla idioma de hombre, un Arranca, Arranca Perú, que habla idioma de hombre, un FAE, MIPE, que habla idioma de hombre. O sea, ¿por qué no tenemos un Reactiva Mujer? ¿Por qué no tenemos un FAE Mujer? ¿Por qué no tenemos un Arranca Perú Mujer? O de pronto lo tenemos y yo no me he enterado. Pero ¿por qué tenemos digamos, estos resabios de gestión pública que habla todavía en idioma masculino? ¿Cuál es tu Claro, reflexión? de hecho ahí sí demos pasos hacia atrás, y es que el primer bono que se dio, que fue el bono Quédate en casa de 380 soles, que no alcanzaba para la subsistencia, quiso tener como que un enfoque de género, pero que fue una lectura a la inversa, porque terminó, a pesar de que ya había hace unos años, cuando se da la estrategia Juntos, estudios de campo en los cuales en la zona rural, sobre todo, quienes iban a recibir, o en la zona urbana, en regiones, quienes recibían el dinero eran las mujeres, eran quienes recibían o terminaban recibiendo mayor violencia por parte de sus parejas, porque el bono Quédate en casa podía ser recepcionado solo por mujeres, ellas eran las receptoras. Efectivamente, no hay un bono destinado a la mujer, no hay un bono destinado con enfoque de género, a pesar de que sí, ONU Mujer lo que sí señala es que es necesario incluir a las mujeres afectadas por COVID en los bonos sociales. ¿Por qué? Porque tenemos una alta tasa de mujeres desempleadas que no cuentan además con familia, con familia estereotipada, por decirlo de alguna manera, o que no cuentan con una suerte de familia nuclear que les permita tener una economía de a dos. Entonces, frente a esto, obviamente la mujer nuevamente queda invisibilizada,
y nos centramos más bien en hablar de un país en el cual hombres y mujeres tienen los mismos derechos cuando no es así, cuando vemos inestabilidad laboral, inequidad y cuando vemos falta de igualdad en hombres y mujeres. Y esto pasa porque nuevamente nos falta como país, y la pandemia lo ha develado, un enfoque de género que debe de ser, incluso debemos replantearnos, ya es el momento de empezar a replantearnos la importancia del enfoque de género desde los colegios, desde las escuelas, como política pública, porque definitivamente si no vamos a seguir teniendo funcionarios que van a seguir repitiendo la historia de sus antecesores. El solo hecho, por ejemplo, que las mujeres en zona rural a partir de los 14 años, el 42% de las mujeres en zona rural a partir de los 14 años no cuenten con ingresos propios. Eso ya es un indicador en el cual el Estado, que además lo maneja el Estado, debería de ser un indicador como para, por ejemplo, señalar qué tipo de acciones eh, de acciones afirmativas puedo tener yo para poder generar protección a estas mujeres, ¿no? Sin Claro. embargo, esto no lo hemos visto, no lo hemos, no vemos un plan de acción concreto respecto a los bonos. Sí vemos la necesidad de la reactivación económica frente a las empresas, pero no vemos, pero no hay, y yo ahí sí amplío un poco más quizás la lectura, de no vemos una reactivación económica tampoco hacia el ciudadano en general, ¿no? O sea, mucho menos para la mujer, pero tampoco para el ciudadano en general, ¿no? Y es por eso la importancia de que en algún momento se habló del bono universal para poder sobrevivir frente a un escenario en el cual tienes a casi 11 millones de desempleados en el país, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero en ese 11 millones de desempleados tienes un alto porcentaje de mujeres en mayor estado de vulnerabilidad que tienen que depender nuevamente o que se han visto dependientes nuevamente de sus parejas o sus exparejas, y que podría generar esta situación de violencia que hemos estado viendo en los últimos meses, que se ha incrementado, que no es que haya habido una reducción de la violencia tampoco, ¿no? Claro, no hay, por ejemplo, yo que hablo con los últimos, no sé, meses, ya, hablemos de semanas, las últimas 4 o 5 semanas he hablado hasta con dos banqueros, ¿no? Un banquero y una banquera, ¿no? Y dedicados ambos a las microfinanzas. Pues a ninguno les he oído hablar o mencionar un producto o una iniciativa desde sus estrategias comerciales que focalicen a la mujer microempresaria, ¿no? Y yo te aseguro que no tengo pues el dato duro, pero desde luego las microempresarias componen o deben de componer una muestra brutal de esta población de MIPES, sobre todo, Sí, ¿no? claro, sí. Entonces, yo no veo que, bueno, los bancos no suelen ser muy innovadores en productos, ¿no? Y eso es por el espíritu de la banca, ¿no? Pero no he visto tampoco, estoy hablando del sector privado evidentemente, pero tampoco, y esto sí es un problema y es gravísimo, no he visto esa voluntad del sector público. Hay una lectura transversal, sin embargo, para, digamos, que esta tarde no sea tan fría, pues tan gótica, Tan lúgubre, ¿no? tan lúgubre, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que la cuarentena apoyó, y esto es en torno a pregunta, Gabriela, eh, esta deconstrucción masculina probablemente. ¿Tú crees que los hombres, y es que quien te hace esta entrevista es un hombre, ¿no? Y ha sido pues un caso, y lo comparto desde luego sin ningún tipo de vergüenza, desde lo personal, pues con mi pareja he asumido roles en la cuarentena, ¿no? Donde poco a poco pues he percibido que, y esto es un testimonio, repito, personal, donde
me he visto en esta suerte de situación donde he debido de construir algunos parámetros que antes yo no los consideraba, o que si los consideraba los dejaba pasar por alto. Para ver el medio vaso lleno, y que, como tú bien dices, esto no sea lúgubre. ¿Tú crees que esto haya sido así? ¿Tú crees que en una lectura transversal la cuarentena y esta pandemia puedan efectivamente traer deconstrucciones masculinas, combate contra micromachismos, sin querer queriendo? ¿Tú lo ves así? Sí y no, porque yo creo que lo que habría que diferenciar también es el tema del enfoque intercultural, ¿no? Vivimos en un país diverso culturalmente hablando. No es lo mismo Lima que región, y tampoco es lo mismo ciudad, región, que zona rural en región. Y de hecho tampoco algo que no se ha hablado es el tema de la situación de las comunidades indígenas y comunidades, bueno, campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas u originarios en esta situación de pandemia, donde la deconstrucción de la cultura es mucho más compleja todavía. Claro, E imagínate, si, incluso, si en la ciudad ya es complicado el tema, ¿no? Con claro, personas, con hombres en teoría educados, ¿no? claro. Imagínate pues en una situación donde, como tú bien dices o apuntas, las relaciones interculturales son extremadamente tradicionales. Claro, entonces, frente a ese escenario en el cual te mencionaba que no es lo mismo Lima región que Lima, que otras regiones que no son Lima, y sobre todo en otras regiones en las cuales el machismo está mucho más arraigado y los patrones culturales están mucho más arraigados, esta diferencia no ha sido tanta, ¿no? Sí ha habido algunos, y lo he visto de manera personal en amigos, en mi propio hermano, la deconstrucción un poco de patrones culturales, como por ejemplo con el tema del aprendo en casa o el tema de hacer las tareas enviadas por los colegios privados para poder trabajar con los niños y niñas en casa, viendo al padre trabajando con sus hijos mientras la madre está cumpliendo con otros roles o con otras funciones laborales, sí, o ha habido esta división de trabajo, pero quizás el ejemplo más concreto nos lo dio el propio gobierno, a pesar de que fue un error, pero que nos permitió hacer esta deconstrucción o nos intentó hacer esta deconstrucción de lo que eran los patrones culturales, de quienes debían salir a proveer o hacer las compras y quienes no podían salir, ¿no? Que fue el pico y placa de género que permitía a los hombres salir los días lunes, miércoles y viernes, y a las mujeres martes, jueves y sábado, que para mí fue un error, pero más sobre todo por el tema de aquellas mujeres que no vivían o no tenían un conviviente o eran madres solteras o que estaban a cargo de sus familiares mayores, o en la población sobre todo LGTBI y sobre todo en la trans, ¿no? Sin embargo, ese ejemplo del pico y placa de género sí permitió que de alguna forma se deconstruyeran esta suerte de patrones culturales, ¿no? Ver a hombres hacer filas para poder hacer las compras semanales que por lo general hacían las mujeres, fue, de hecho, es parte de una lectura que esta crisis nos da. Ahora, esa es la imagen que tenemos hacia afuera. Esa es la imagen que tenemos de una suerte de construcción de la cultura. Sin embargo, hacia adentro las cifras se contrarrestan cuando hablamos de tantos casos de violencia o de denuncias de violencia al interior de las propias familias, ¿no? El solo hecho, a mí me sorprendió el solo hecho de una ciudad como Tacna, que es una región con una población pequeña, que hayan solo en la época de la pandemia 1.133 llamadas de emergencia en el SEM Mujer, es alarmante. Entonces, por un lado tienes la deconstrucción por necesidad del patrón cultural, quizás, Sí, y por otro lado tienes el hecho de
termino volcando esta suerte de encierro y termino generando, no sé si más violencia física o sigo manteniendo también los patrones de violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la pregunta ahí sería, ¿qué tanto se deconstruyó la cultura? ¿Fue un tema más por necesidad y ante la necesidad termino asumiendo un rol que no me correspondía culturalmente, pero que lo cumplo solo en determinados momentos, mientras que cuando termino yo de cumplir este rol por necesidad, vuelvo a mis patrones culturales porque finalmente están arraigados, ¿no? Correcto. Gabriela, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu espacio, las grandes conclusiones. Necesitamos más y profundos estudios en función a género, necesitamos políticas públicas, necesitamos gestión pública en términos de género. Esperemos, ¿no es cierto?, que esta nueva normalidad, ya sea por un lado o por el otro, nos lleve, sobre todo a los hombres, ¿no?, y esto es un tema de autocrítica, a deconstruirnos y alcanzar, ¿no es cierto?, metas que son parte también de la economía de una nación, ¿no? Porque el machismo, la violencia machista, nos cuesta dinero, nos cuesta puestos de trabajo, nos cuesta gasto fiscal, ¿no? Nos Sí, totalmente. cuesta plata. Entonces, esperemos que también esta nueva normalidad traiga, voy a ponerme un poquito pomposo, vientos de cambio y, como no, una nueva forma, ¿no?, de concebir los derechos de las mujeres. Ha sido Gabriela Salvador, este es Cuaderno de Economía, soy Eduardo Recoba, que no sea la última vez, Gabriela, por favor, y No, muchas hasta la gracias, más próxima, te bien. agradecemos, Sí, no sé si solo puedo dar 2 segundos de por reflexión supuesto. sobre lo que has señalado de nuevas normalidades, y es que yo no sé si le llamaría nuevas normalidades o la necesidad de un cambio de paradigma, de empezar a cambiar paradigmas en el cual veamos a los ciudadanos como lo que son. Un país, primero empecemos a ver un Estado con ciudadanos y ciudadanas, y en el cual haya menos exclusión, en el cual haya mayor equidad sobre todo, ¿no? Y que nos permita esta crisis replantear justamente estos paradigmas, porque definitivamente no hay bicentenario, y estamos a puertas del bicentenario, con un país en el cual sigue existiendo la inequidad y la exclusión en diversos sentidos, ¿no? Solo eso, y un fuerte abrazo, Eduardo, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gabriela. Gran abrazo. Un Con fuerte ustedes, hasta abrazo. la próxima, Cuídate. amigos y amigas.